Bendiciones con todos. Tema 100. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy los endemoniados gadarenos, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 8, versículos del 28 al 34, que dice lo siguiente. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaban, diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. He aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Hasta este momento Jesús ha demostrado su autoridad sobre las enfermedades y sobre la misma naturaleza. Ahora lo demostrará sobre el reino de las tinieblas. Jesús y sus discípulos han cruzado el mar de Galilea y, viajando aproximadamente unos 15 kilómetros, han llegado a un pueblo gentil. Esta es la primera vez que Jesús sale del territorio israelita, y en este pasaje nos habla de un episodio muy conocido entre el pueblo cristiano, que tanto Marcos como Lucas registran también. Pero es muy polémico por presentar algunas variantes entre cada uno de los evangelistas. La primera variante entre los tres evangelistas radica en el nombre que se le da a los habitantes de la región donde Jesús arriba. En los textos originales se le llama a los habitantes de esta región Gergesenos. En Mateo capítulo 8, versículo 28, Gadarenos en Marcos capítulo 5, versículo 1 y Lucas capítulo 8, versículo 26. De allí que podemos ver cómo estos gentilicios se utilizaban entre los diferentes versículos de la Biblia. La mayoría de los teólogos casi están de acuerdo en cuanto a la expiación de esta variante. Sabemos que era una región de cuevas usadas como tumbas y que una sierra escarpada descendía abruptamente hasta la orilla del misma agua. Esta descripción no corresponde a Gerasa, que es un pueblo situado por lo menos unos 48 kilómetros al sureste del mar de Galilea. Sin embargo, corresponde a Gadara, que podría muy bien ser indicado como el pueblo habitado por los gerasenos. Ahora, la obra maligna de Satanás, Mateo capítulo 8, versículo 28, dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Este pasaje nos muestra uno de los ataques más despiadados de los demonios a la vida de los seres humanos: la posesión demoníaca. En el Nuevo Testamento vemos varios casos de posesión demoníaca, pero este en específico nos muestra un claro cuadro de la terrible condición a la que los demonios pueden arrastrar a una persona. La mención de demonios confirma la realidad de las fuerzas espirituales poderosas en el universo. Las Sagradas Escrituras tienen mucho que decir con respecto a ángeles y demonios. El término, que tanto en hebreo malak y en griego ángelos
significa mensajero y se aplica generalmente a seres sobrenaturales y celestiales cuyo misterio es actuar como mensajeros y ángeles, agentes de Dios en la realización de la voluntad divina, y son superiores a los seres humanos. De acuerdo a la Biblia, estos fueron creados por Dios. Escuche lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Fueron creados antes que el hombre. Escuche lo que dice el libro de Job, capítulo 38, versículos del 6 al 7. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En la Biblia lo vemos tomando forma corpórea e imagen de varón. Génesis capítulo 18, versículo del 2 y versículo 16 dice: Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando lo vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Marcos capítulo 16, versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un hombre sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mateo capítulo 22, versículo 30. No pueden reproducirse, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Lucas capítulo 20, versículo 36. Tampoco pueden morir, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Hebreos capítulo 12, versículo 22. La Biblia nos dice que son miles de ellos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 dice: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son las del Señor nuestro Dios. Sin embargo, también en las Escrituras nos hablan de ángeles que pecaron. En el libro de Judas, versículo 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y estos son los demonios. La palabra demonio proviene del griego daimonion, y se los considera espíritus malos. En el pensamiento judío tardío, los demonios aparecen más explícitamente como seductores de los hombres y enemigos de Dios, y se les describe con varios nombres. Aquí les doy los nombres y las citas bíblicas para que por favor ustedes lean en casa. Espíritus inmundos, Marcos capítulo 6, versículo 7. Espíritus malos o inicuos, Lucas capítulo 7, versículo 21, Hechos capítulo 19, versículo del 12 al 13. Espíritus de adivinación, Hechos capítulo 16, versículo 16. Espíritus engañadores, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y espíritus de error, 1 Juan capítulo 4, versículo 6. Cuando Jesús arriba a la región de Gadara, le salieron al encuentro 2 endemoniados. La Biblia lo describe como feroces y violentos a tal punto que nadie podía pasar por aquel lugar. Dice, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. También los 3 evangelistas nos dicen que estas personas vivían entre los sepulcros. Escuche Marcos capítulo 5, versículos 2 y 3. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros.
Aparte de eso, estos endemoniados experimentaban por obra de los espíritus malos una fuerza sobrenatural, ya que anteriormente los habitantes habían tratado de aprisionarlos con cadenas, pero estos los habían hecho pedazos. Miren lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. El comportamiento de estos endemoniados era aterrador, tal y como lo describe Marcos en capítulo 5, versículo 5. Escuche. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y de acuerdo a Lucas, andaban desnudos y tenían ya mucho tiempo de vivir en esta condición. Lucas capítulo 8, versículo 27, escuche lo que dice. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y ya no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Basado en el cuadro retratado por los evangelistas de estos endemoniados, podemos ver lo terrible que es el ataque de Satanás sobre la vida de los seres humanos. Su deseo es destruir nuestras vidas y no descansará hasta que nuestras almas estén en el infierno. Estos pobres hombres estaban completamente destruidos, sin la posibilidad de tener una vida normal. No podían escoger, ya que los demonios controlaban sus vidas. Mire lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué le parecen estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? Las personas que se han apartado de Dios totalmente, que se han llenado de pecado, de iniquidad, han abierto puerta para que los demonios entren a sus cuerpos y lleven una vida totalmente arruinada, como lo describe en esta porción de la palabra de Dios. Este hombre llevaba una vida arruinada, llena de demonios, sin ropa, cuánto tiempo sin comer, despreciado por la sociedad, viviendo en los sepulcros, una vida deplorable. Pero tuvo la oportunidad de encontrarse con el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y fue salvo, fue sano, fue libre. Y usted y yo tenemos la oportunidad de encontrarnos con el Señor Jesucristo y ser totalmente libres para vivir la vida abundante aquí en la tierra con sabiduría e inteligencia, y mañana poder vivir la vida eterna. Es lo que desea el Señor. ¿Sabe? El Señor a todos lo recibe con los brazos abiertos. Esto no se trata de asunto de religión, que yo soy de esta, yo soy de la otra, nada, no. Eso es puro cuento. Esto es asunto de venir al Señor Jesucristo, que te está esperando para decirte, eres libre de toda enfermedad, de todo demonio. Eres libre para vivir la vida abundante y para vivir mañana la vida eterna. Solo obedece mi palabra y sigue mis pisadas. ¿Qué le parece? Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es maravillosa, Señor. Cada día aprendemos, cada día nos enseña, Señor. Cada día nos instruye, mi Dios, cómo tú quieres liberarnos, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, Señor, que son maravillosas y abundantes cada día, Señor. Oramos por cada una de las personas, amigos, familiares, compañeros, vecinos, que están escuchando la palabra de Dios. Que no solo sea un mero escuchar, que tu Espíritu Santo nos ayude en la tarea de hacerla germinar y que dé fruto al 100%. Que sea esa semilla cayendo en buena tierra y que tengan el ánimo para reenviarles también a otros, a sus amigos, a sus contactos, familiares, para que todos conozcamos las verdades de la palabra de Dios, para que todos conozcamos este mensaje que Dios tiene para nosotros de liberación. Amén. Bendiciones para todos, que tengan un excelente día.